Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy junto con Ana, profesora de Educación Sexual Integral, y Lucas, profesor de Lengua y Literatura, nos preguntamos, ¿qué género tiene la literatura? En la web hay siempre, un recomendado de canciones o de películas, digamos, que están bastante buenas, digamos. Por lo general, listas de músicas, tops. Lista de canciones, más que nada en lo que es urbano o lo que es más escuchado. Había encontrado algunas por recomendaciones y el criterio en el que la ordenaban en el top era de acuerdo a la cantidad de ventas que habían tenido. Normalmente son de tramas de asesinatos, esas cosas son las que más llaman la atención. Se basan en el año que salió y en qué tipo de historia tratan de contar. Yo creo que lo que más se basan es en la trama, en la historia, si es atrapante o no. Yo he visto por ahí 3 mínimo, si no me equivoco. La verdad no conozco ningún porcentaje, no sé si hay más mujeres o más hombres. En cuanto a las autoras mujeres, la verdad recuerdo muy pocas. Podría nombrar a Ana Frank, podría ser. Y sí, la verdad que recuerdo muy pocas. Hay una saga de libros que cautivó a niñas, niños, jóvenes y personas adultas. Harry Potter y sus historias son también un éxito de producciones fílmicas, pero hay un hecho muy particular que conocer sobre la autoría de esta saga. ¿Por qué en los libros figuran las iniciales de la autora y no su nombre completo? Es cierto, la autora es conocida como J.K. Rowling. En una entrevista a CNN, la autora explicó que su nombre de nacimiento es Joanne Rowling y dijo, mi editor, el que publicó Harry Potter, me dijo, creemos que este libro es para chicos y chicas. Así que dijeron, ¿podemos usar tus iniciales? Porque básicamente estaban intentando esconder mi género. Es decir, que los editores asumieron que si el nombre de la autora se identificaba claramente como mujer, no tendría la aceptación del público masculino. Exacto. Además, a su inicial J le agregaron una inicial K, que es una invención como parte de su seudónimo. Entonces, las cuestiones más comerciales de la literatura se pueden regir por ideas preconcebidas sobre los géneros. Evidentemente puede pasar y pasa. Otro ejemplo, esta misma autora utilizó para escritos muy diferentes a la saga de Harry Potter, luego del boom editorial y de ventas, otro seudónimo, Robert Galbraith. Y no es la primera mujer que publica con un nombre de varón. Cierto. En la historia de los siglos anteriores, la literatura y su publicación era un ámbito esquivo a las mujeres. En 1859, Mary Ann Evans publicó su primera novela bajo el nombre de George Eliot. Ella creía que ese seudónimo con nombre de varón haría que su obra fuese tomada en serio. De igual manera que había ocurrido con las hermanas Bronte, Charlotte, Anne y Emily. Por ese entonces,
Pocas mujeres escritoras publicaban con sus nombres verdaderos por temor a que sus escritos no fuesen valorados en sí mismos y pasen a ser catalogados como textos inferiores, solo por haber sido escritos por una mujer. La literatura no es propiedad de un género. Sin embargo, la mayoría significativa de autores varones nos lleva a cuestionar la diversidad de voces en el universo literario. Es evidente la desigualdad establecida histórica y culturalmente entre ambos géneros. Los obstáculos de la autoría femenina no siempre significaron solo el rechazo de lectores machistas, sino también su censura, su prohibición, la persecución o prisión en diferentes momentos de la historia. Esto no impidió que las autoras y escritoras escribieran. A escondidas y frente al rechazo editorial y social, son muchas las obras que han llegado a lectores y lectoras de todos los siglos y de todas las latitudes. Algunos textos escritos por mujeres se han considerado como algunos de los libros más leídos en todo el mundo. En la lista de los 10 libros más leídos de la historia, publicada por el diario La Vanguardia de Barcelona en el 2018, figuran solo 2 autoras mujeres en los puestos 6 y 9. Se trata del diario de Ana Frank en el puesto 6, escrito por ella misma mientras permanecía escondida con su familia durante la ocupación nazi en su ciudad. En el puesto 9 está la mencionada saga mágica de Harry Potter de J.K. Rowling. El resto de las obras en la lista abarcan desde la antigua Grecia de Homero con su obra La Odisea hasta el bestseller de Dan Brown del año 2003, El Código da Vinci, y países de regiones de Oriente a Occidente. La amplia cantidad de títulos escritos por hombres han sido mayoría en estantes de bibliotecas y librerías durante muchos años. ¿Es una casualidad? Lucas, ¿cómo podemos responder tantas preguntas sobre género y literatura? Podemos intentarlo y para eso hay que aproximarse a un concepto clave en la selección, edición, clasificación y valoración de los estudios literarios: el canon. La palabra canon proviene del griego canon, que significa caña, palo o vara. También desarrolló otra acepción en su significado: regla o ley. Podemos decir que el canon es un dispositivo por el cual se mide un objeto literario o artístico y que representa un conjunto de reglas a las que aquellos deberían ajustarse. ¿Cómo se expresa en la cultura el canon? El canon se percibe como un conjunto de textos fundamentales para una cultura, altamente estimados por su valor y por el mismo motivo dignos de ser conservados a través de sucesivas generaciones. ¿Y cómo se definen los criterios para considerar a una obra digna de conservarse, de transmitirse a las generaciones sucesivas? Los criterios varían según los contextos sociales y culturales y han sido siempre motivo de fuertes debates y polémicas, pero podemos esquematizarlos de manera sencilla para comprenderlos. Hay criterios temáticos y morales. Son los que ponen el foco en aquello que los textos dicen. Bien, otros criterios son estéticos y de género discursivo, es decir, cómo lo dicen, de acuerdo a qué pautas formales y estilísticas. También hay criterios materiales y económicos, que refieren a las posibilidades de acceso a los textos y de producción y reproducción de la cultura escrita. Y por último, hay criterios ideológicos, que son los que determinan el resto de los criterios empleados a la hora de establecer y definir un determinado canon. Seguramente un canon no es algo fijo y estático a través del tiempo y el espacio. Muy buena observación. La categoría de canon es dinámica y experimenta cambios y transformaciones. Su selección implica un proceso por el cual algunos escritos son desechados o apartados si no se ajustan a los parámetros de selección. ¿Qué ejemplos podemos darles a los chicos y las chicas? Uno muy claro es la época medieval, cuando los concilios religiosos establecían la autenticidad de algunos escritos y definían como apócrifos o de dudosa autenticidad a otros. Entonces los reconocidos por la Iglesia estaban, por decirlo de algún modo, garantizados. No solo eso, se convirtieron en textos sagrados y se conservaron porque valían la pena hasta la actualidad. Este principio regulador y la conformación de un corpus de obras es el antecedente del canon literario. ¿Qué efecto tiene sobre las obras el pertenecer a ese corpus? El canon está íntimamente ligado al concepto de tradición. Si bien la tradición tiene un sentido activo que la muestra como un proceso de transmisión en permanente transformación, también se relaciona con la idea de respeto y obediencia a lo establecido.
Podemos decir que las obras literarias incluidas dentro del canon, al paso del tiempo, son el resultado de una tradición selectiva y permite que se las considere como clásicas. El subte se paró de Medrano. Valen sacó el celular del bolsillo de la mochila y miró la hora. No tenía salvación, iba a llegar tarde una vez más. Mi padre decía que las personas dan sentido a su vida si hayan una causa por la que luchar. Sin embargo, durante los primeros 18 años de la mía, no había encontrado una. Ella, sentada sobre la alfombra con las piernas cruzadas, unos auriculares verdes sobre las orejas, los ojos cerrados, como levitando entre nosotros. La descubrí y no pude dejar de mirarla. Yo he leído libros que están basados en psicología, que una mujer habla de todos los rasgos de una mujer. Mujeres como Alicia Entel, Elena Maidana, pero de por sí son muy pocas. Creo que casi todos los libros que yo tengo leído, también tengo la saga de Fahrenheit. Nunca me guío por autores, la verdad. La verdad que no me condiciona quién sea el autor, simplemente su contenido. Diría que no, porque no depende de qué género no estés leyendo, sino del libro que te llegue a gustar y ver para leer. Ana, te propongo un ping-pong de conceptos. Dale, saca vos. Concepto importante que influye en los cánones literarios. Hegemonía, una noción que ya exploramos en otros terrenos. ¿Quién propuso el término? Inicialmente, el pensador Antonio Gramsci. ¿Qué implica la hegemonía? La supremacía de una ideología, de una cultura o de una política por sobre otras. ¿Por qué es relevante hoy? Porque los debates recientes se interesan en contraponer lo canónico, lo hegemónico, con aquello que fue considerado marginal, excluido o contracanónico. ¿Y cómo se confronta o se contrapone lo excluido con lo hegemónico? Se vuelven objeto de estudio y de análisis esas manifestaciones culturales, sociales y artísticas contrahegemónicas. ¿Qué representan? Una resistencia al orden establecido y a las leyes que sostienen los sistemas de inclusión, exclusión de escrituras. Ganaste. Muy buen ping-pong. Falta decir algo importante. La idea de contrahegemonía no solo permite abordar los conflictos o tensiones asociadas al género o identidad de autores o autoras literarias, sino también cuestiones relacionadas con la xenofobia, las desigualdades socioeconómicas y las religiones, entre otras. Las mujeres siempre escribieron, pero fueron expulsadas durante siglos y siglos de la escritura y de cualquier educación literaria o alfabetizadora. Sin embargo, muchas de ellas han escrito algunos de los mejores exponentes del género narrativo, poético, ensayístico y teatral. La civilización griega nos dio a Homero, uno de los autores más leídos de la historia. Pero en la misma civilización, un siglo después, nos encontramos con la poetisa Safo de Mitilene. Fue conocida como Safo de Lesbos, archipiélago donde nació y se desarrolló como sacerdotisa. Dato curioso, Lesbos, nombre del cual deriva la palabra lesbiana. Esta escritora tuvo muchas discípulas y se la consideraba como exponente de relaciones sexoafectivas entre mujeres.
Muchos de los papiros donde se conservaba su poesía erótica fueron quemados en la Edad Media por considerarlos inmorales. En la historia de los más leídos también está el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. La obra, considerada como la primera novela moderna, fue escrita en dos partes, en 1605 y 1615. En el mismo siglo, en el barroco hispanoamericano, se destaca la voz de una poeta, Sor Juana Inés de la Cruz. Vivió en México, en la época colonial, entre 1648 y 1695. Aprendió a leer a temprana edad, escribió teatro, prosa y especialmente poemas. Uno de los datos personales de esta autora que más se destaca es que fue una monja de la Orden de San Jerónimo. En muchas de sus escrituras realza su deseo de saber y de instruirse y de la imposibilidad de hacerlo por su condición de mujer. En su Respuesta a Sor Filotea, donde discute con un miembro de la iglesia que le critica sus escrituras no religiosas, Sor Juana cuenta un dato biográfico no menor. Al saber de la existencia en México de una universidad donde se instruía a varones, ruega le corten los cabellos y la vistan como hombre para aplicarse en el estudio de las ciencias. Ya en el siglo XIX, en las letras castellanas y gallegas, se destacó la poetisa y novelista española Rosalía de Castro. Sus poemas, reunidos en los Cantares gallegos, son considerados como la primera gran obra de la literatura gallega moderna. ¿Para qué me hiciste apilar esos libros, Lucas? Es la representación de un ranking de los libros de narrativa argentina más leídos y vendidos del año 2020 según la editorial Eterna Cadencia. ¿Por qué ese libro no está en la pila? Porque separé a los autores y autoras por género. No me digas que solo ese es de... ¿Autoras mujeres? Me lo temía. Bueno, no. Hay una buena noticia. En este ranking hay 8 libros de autoras mujeres de narrativa. Una de ellas tiene 2 obras en esta lista. De las 8 escritoras, 7 son cis y solo una es travesti. ¿Eso significa que el canon literario de la narrativa argentina es femenino? Claro que no, pero obliga a prestar atención a los cambios en la percepción de las y los lectores, en decisiones editoriales, en exigencias de librerías y en políticas de mercado. Da la impresión de que hoy las voces de autoras están llegando a nuevas posiciones. Sobre todo si pensamos en la lista del 2013 de los 10 libros más leídos en la historia de la narrativa argentina según la agencia Telam. ¿Lo tenés? En este ranking, todos los puestos corresponden a escritores varones. Y se refiere a toda la historia de la narrativa argentina, ¿verdad? Claro, y reúne a nombres importantes de nuestra literatura. Sin embargo, este ranking del año 2020 parece auspicioso en cuestiones de género. Entonces, encontrar diversidad de voces en publicaciones literarias en los últimos años significa la aparición de nuevos cánones. No necesariamente. Si pensamos en esta lista, podemos encontrarnos con 9 autores y autoras que nacieron y se han desarrollado en Buenos Aires. Solo una es nacida en la provincia de Córdoba. O sea que la lista no tiene un foco muy federal que digamos. Bien observado. Un nuevo orden de nombres y títulos no quiere decir que se remueva necesariamente el concepto de canon. El siglo XX es quizás un periodo bisagra, un punto de inflexión en la escritura desarrollada por mujeres. No podemos ignorar en nuestro análisis las políticas educativas y alfabetizadoras que contemplaron la educación e instrucción de las mujeres y las diferentes olas feministas que lucharon por derechos civiles básicos como el voto electoral. Escritoras, editoras y críticas llenan estantes y cautivan lectores de todas las edades y latitudes. Algunas de ellas ganadoras del Premio Nobel de Literatura, como la chilena Gabriela Mistral, a quien se le otorgó en 1945. Gabriela Mistral fue el seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga, una profesora, poetisa y diplomática chilena que vivió entre 1889 y 1957. Dijo esta autora: las mujeres formamos un hemisferio humano. Toda ley, todo movimiento de libertad o de cultura nos ha dejado por largo tiempo en la sombra. Virginia Woolf fue una escritora inglesa que vivió entre 1882 y 1941.
Escribió cuentos, obras teatrales y novelas ineludibles como Mrs. Dalloway en 1925 y Alfaro en 1927. Es considerada como una de las exponentes de la literatura de vanguardia del siglo XX y una representante del feminismo de la misma época. Una cita de esta escritora dice: «Es obvio que los valores de las mujeres difieren con frecuencia de los valores creados por otro sexo, y sin embargo son los valores masculinos los que predominan». Isabel Allende es una escritora chilena nacida en 1942. Tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet y el asesinato de su tío, Salvador Allende, en 1973, esta escritora sufrió, junto a su familia, el exilio de su patria. En su primera novela, La Casa de los Espíritus, en 1982, muchos críticos reconocen algunos rasgos del movimiento literario del realismo mágico. Escribe Isabel Allende: «A las mujeres las han silenciado por siglos y es solo ahora, con los logros del feminismo y los cambios inevitables en la sociedad, que empiezan a recibir alguna consideración. A una mujer le cuesta el triple que a un hombre para obtener la mitad de reconocimiento». Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas, no me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos. Me iré y no sabré volver. Igual que otros campos sociales, el ámbito literario está atravesado por relaciones de poder, conflictos y luchas. Quienes lo componen forman parte de una determinada clase, se identifican o no con determinado género, nacieron en un lugar y no en otro, tienen intereses y demandas que a veces coinciden y muchas otras veces no. A raíz de las desigualdades históricas entre varones y mujeres, o más específicamente entre quienes ocupan la posición hegemónica y quienes no, es evidente que el canon literario no fue construido sobre una base de igualdad de posiciones y oportunidades. Al mismo tiempo, es reciente que se dejen atrás algunas limitaciones y condicionamientos editoriales, como la sugerencia de no publicar con un nombre vinculado al género femenino. Un punto clave para un nuevo reconocimiento social de la literatura escrita por mujeres y otras identidades no hegemónicas. La pregunta por el género de la literatura es un interrogante sobre las desigualdades en uno de los campos que mayor poder tiene en la construcción de sentidos, imaginarios e imágenes sobre el mundo que habitamos, sobre nuestras relaciones y sobre nosotros y nosotras mismas. Es también una pregunta por las posibilidades que la literatura, con sus múltiples voces y autorías, ofrece para hacer de la realidad y la imaginación lugares más justos, igualitarios y habitables por todos y todas.